Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde quiero compartir con vosotros una idea para pintar un precioso lago con unos preciosos nenúfares que le van a dar un montón de calidez a este paisaje. Lo primero que voy a hacer es pintar el fondo utilizando tres azules, uno claro, uno medio y uno más oscuro que voy a colocar en la parte central. He recibido bastantes comentarios con el tema de los subtítulos. Los subtítulos es una opción que doy ya que muchos suscriptores de otros países quieren entender lo que estoy explicando. Pero si no queréis verlos y estáis viendo el vídeo desde vuestro teléfono, arriba a la derecha YouTube os da una opción que podéis desactivar los subtítulos. Veréis que tenéis tres puntitos. Si dais sobre esos tres puntitos os saldrá la opción desactivar. Y si estáis viendo el vídeo desde el ordenador, abajo a la derecha tenéis una rueda de engranaje en la cual también podéis desactivar los subtítulos. Una vez dicho esto, lo que he hecho hasta ahora es sencillamente preparar el fondo utilizando los tres azules y haciendo una mezcla que sea bastante uniforme, aunque tampoco tenemos que esforzarnos demasiado, ya que ahora vamos a empezar a pintar sobre ese fondo. Estoy utilizando un blanco de Titani, un blanco puro, con un pincel de lengua de gato para hacer las nubes. Lo que hago es cargar la punta del pincel y empezar a descargar en la parte superior de las nubes. La pintura azul que está abajo todavía está húmeda y eso me va a permitir que la nube, cuando voy bajando hacia abajo, se vaya difuminando y se vaya escondiendo o se vaya mezclando con el color azul del cielo. Vamos a dejar resuelto definitivamente el cielo. Vamos a hacer las nubes, el fondo y vamos a hacer unas líneas para marcar dónde vamos a empezar a pintar los árboles. Para pintar los árboles de una forma sencilla y rápida voy a utilizar una esponja muy finita, es una esponja de las que se utiliza para los bebés, y voy a empezar a cargar la esponja con poca pintura y voy a empezar a marcar los árboles utilizando un verde oscuro mezclado con un color azul clarito. Para hacer un verde que sea clarito, no hace falta que sea demasiado oscuro, porque lo primero que estoy haciendo es marcar los árboles que van a estar más lejanos. Estos árboles, al estar lejanos, no tienen que estar en un color muy subido, tiene que ser un color suave para conseguir precisamente eso, que se vean a la distancia. Una vez he marcado los árboles más lejanos, utilizo un azul oscuro mezclado con verde para hacer una segunda fila de árboles que están más cerca de nosotros y necesitamos que tengan más color, o sea, más intensidad en el tono. Una vez tengo esas dos filas de árboles hechas, voy a empezar a hacer una tercera que está más cercana a nosotros y voy a mezclar los verdes con un poquito de amarillo. Una vez he conseguido colocar todos los árboles en su lugar, voy a trabajar un poquito los árboles del fondo utilizando el mismo azul claro que he utilizado en el cielo. Con pequeños golpes con pintura y con la esponja voy a ir dando sobre todo en el contorno de los árboles y con esto vamos a conseguir una lejanía de una forma muy sencilla.
necesito utilizar varios tonos de verde, pero voy a hacerlos yo. Voy a utilizar un negro, un verde oscuro, un naranja, un amarillo y un blanco. Y voy a hacer unas mezclas para conseguir diferentes tonalidades de verde. Vuelvo a utilizar un trozo de esponja para empezar a trabajar los árboles. Hasta ahora sencillamente los he colocado en su sitio y he trabajado un poco los que están más lejos. Pero ahora voy a trabajar los de la segunda y tercera fila, dándoles un poco de luz y un poco de sombra. Fijaros cómo los árboles van cogiendo vida. A medida que están más cerca de mí, voy aclarando el tono utilizando amarillos y también utilizando un poco de blanco para aclarar el color. Ya están acabados los árboles y ahora voy a utilizar el verde más oscuro con un poquito de negro para marcar justamente donde terminan los árboles y empieza el agua. Con este verde tan vivo y tan bonito voy a empezar a dar algunos toques con bastante intensidad en algunos arbustos que están muy cerca del agua.
Este lago va a tener unos preciosos nenúfares, pero allí en lo lejos, donde están los árboles, solamente se van a percibir pequeños golpecitos de esos nenúfares, ya que están a bastante distancia. Así que con la ayuda de un pincel fino empiezo a marcar esos pequeños nenúfares que casi no se perciben, y también le doy algún toque a algunos de los arbustos. Estoy utilizando el mismo color verde limón de la Casa Décoart americana para empezar a pintar los nenúfares. Los nenúfares que están más cerca de nosotros tienen un tamaño considerablemente más grande que los que he pintado en la parte de atrás. Si os fijáis, el que está más cerca de mí es tan grande como uno de los arbustos, y a medida que me voy yendo hacia atrás los voy haciendo cada vez un poquito más pequeños. Abajo en la caja de información del vídeo tenéis una lista detallada con todos los colores que he utilizado para pintar este cuadro. A los nenúfares les estoy dando algún toque de color con un poco de naranja para empezar a darle algo de colorido y que no se vean completamente planos. Y voy a empezar a dibujar las flores de loto típicas que están sobre los nenúfares. Para hacerlo voy a añadir un color rosa para darle un poquito más de calidez al cuadro. Utilizo un pincel de número 2 y de punta muy fina para empezar a marcar los primeros pétalos. En el centro de las flores he utilizado un poco de naranja y empiezo a usar el rosa para empezar a pintar la parte de los pétalos que están justo sobre los nenúfares. En la superficie del agua también están saliendo algunas flores de loto que todavía no se han abierto. Utilizo blanco y rosa para empezar a marcarlos. Los nenúfares crean una sombra en el agua. Mezclo verde y azul para conseguir un azul muy intenso y empezar a sombrear justo debajo de las hojas. Ahora la imagen está un poco hacia abajo de la pantalla. Recordad que si estáis viendo los subtítulos y los queréis quitar, podéis desactivarlos para ver perfectamente cómo hago el trabajo. He grabado esta escena y no me he dado cuenta y ha quedado demasiado abajo, pero podéis desactivarlos y lo veréis perfectamente. Sobre la superficie del agua también hay unas pequeñas ramas que salen, que sencillamente tienen unas hojas, y voy a utilizar verde claro, verde oscuro, y le voy a dar algún toque también con un poco de blanco mezclado con verde para darle un poco de luz.
En la lejanía y justo debajo de los arbustos también hay algunos nenúfares, pero los vamos a hacer dando pequeñas, muy pequeñas, casi diminutas pinceladas con el mismo verde, el mismo blanco y el mismo rosa que hemos utilizado en la parte delantera para hacer las flores de loto y los nenúfares. Las hojas las vamos a trabajar dándoles un poco de luz en la parte superior utilizando un verde claro y con un verde más oscuro vamos a darle en la parte de abajo porque si no las hojas se verían completamente planas. En los pétalos de las flores también les doy algún toque en color rosa en la parte de abajo del pétalo y he mezclado un poquito de azul con un poquito de rosa y le he añadido un poco de medium. Con el medium he conseguido hacer la pintura más transparente y estoy haciendo una veladura en la parte inferior de las flores para conseguir un poquito más de profundidad. También lo hago en las flores que están empezando a brotar y sobre toda la superficie del agua. En la parte de abajo le doy más intensidad y después voy sombreando justo debajo de todas las flores y todas las hojas que he ido pintando. Este tono liláceo le va a dar un efecto precioso al agua, va a hacer que parezca muchísimo más rico en color, vamos a poder sombrear de una manera sencilla y nos va a quedar muy bonito y muy rico en color. En todo el contorno le he puesto cinta de carrocero y al quitarla nos queda el cuadro enmarcado. No hace falta que lo colguemos en una pared, lo podemos apoyar en una estantería para decorar algún rincón de casa y realmente queda súper bonito. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así, no olvides suscribirte si no estás suscrito y regálame tu like. Y si te gustan las manualidades, visita mi canal de manualidades, reciclaje y decoración. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.